Iniciamos con Impacto BTV Estelar. Miembros de la oposición advierten que la Comisión Permanente podría suspender a las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Cosette López y Ana Paola Hall. Mientras tanto, el gobierno busca nuevos mercados para el sector camaronero del país, como el de Corea, tras las bajas ventas al cerrar exportaciones con Taiwán. Y el Ministerio Público se encuentra analizando las pruebas para determinar si hay culpabilidad en contra del periodista Esdras Amado López, acusado por violencia doméstica en perjuicio de su esposa. Esto y más, ahora en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Soy Janet Flores. Acompáñennos en esta hora de noticias. En estos momentos, Santos en casa, el periodista Esdras López. Buscando que nuestra policía actúe en el marco de la ley. Y a propósito de estas imágenes, el Ministerio Público se encuentra ya analizando todas las pruebas correspondientes para poder determinar si hay o no culpabilidad contra el periodista Esdras Amado López, acusado por violencia doméstica en perjuicio de su esposa Milagros González Zelaya. Sí, al concluir en esta etapa de investigación de la denuncia preliminar, se establece que hay indicios de responsabilidad penal. Nuestros compañeros fiscales van a ejercer la acción penal pública ante el tribunal competente y con ello, evidentemente. Como ya lo vieron ustedes, el periodista Esdras Amado López fue detenido justamente en su casa en la colonia Tepeyac, esto en Tegucigalpa, tras esa denuncia por supuesta violencia doméstica interpuesta por su esposa. Y ya los defensores de derechos humanos pues aseguran todo se verá llevar como corresponde a la ley. No lo agredieron porque yo estaba sentado, él me pidió que me sentara a la par de él y platicáramos y lo estuvimos escuchando. Le leyeron la denuncia y le leyeron sus derechos, ¿verdad? Pero como aquí les establezco, hay morbo político, hay morbo social, aquí hay de todo. Entonces, lamentablemente, no es grave la denuncia, no. ¿En qué lugar? Sí, le estableció algunos epétitos al interior de ahí que no quería morir como había muerto David Romero. Existe una denuncia de su esposa y me parece, voy a reiterarlo, me parece que la policía actuó, así de sencillo. Puedo garantizar que la autoridad actuó en el marco de las posibilidades. Cambiamos completamente de tema. Miembros del Partido Nacional denunciaron que hay una intención de destituir a las consejeras del Consejo Nacional Electoral y que de no ampliar ya el periodo de las sesiones ordinarias, esa comisión actuaría nuevamente a favor del gobierno. En conferencia de prensa, autoridades del Partido Nacional y su bancada brindaron un mensaje de respaldo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Cosette López y Ana Paola Hall, donde dieron a conocer su preocupación que la Comisión Permanente del Congreso Nacional pueda suspender a las consejeras de la oposición. Comisión permanente, la Constitución habla que la Comisión Permanente entre en funciones en el mes de mayo y ya vimos de que son capaces a través de la Comisión Permanente, entonces no nos tenemos que asustar cuando hacemos la denuncia que Libre pueden y quiere intentar bajo la Comisión Permanente en el Congreso, en el receso, suspender a las consejeras para que el consejero de Libre tenga la presidencia del Consejo y los dos suplentes integren el Consejo Nacional Electoral. Y como ellos establecerían el argumento que no es falta absoluta, entonces los suplentes van a cubrir. Por su parte, el oficialismo señala que la crisis que existe actualmente, después de las elecciones internas en el país, es únicamente la oposición y sus representantes en el CNE, por lo que no existe injerencia por parte del Congreso Nacional en este tema. Aquí, una crisis son los del Partido Nacional. Quien contrató los famosos busitos para trasladar las urnas fue la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que es lo que ha producido la supuesta crisis.
Porque si la señora Cosette López hubiera contratado una empresa responsable o se hubiera coordinado con las Fuerzas Armadas, no estuviéramos en este problema. Entonces, ¿quién está provocando la crisis acá? El Partido Nacional aseguró que insistirán el próximo 9 de abril en presentar un proyecto de ley donde se puedan prorrogar las sesiones en el Congreso Nacional y que de esta manera no entre en vigencia la comisión permanente y no obstaculice el trabajo de las consejeras del CNE. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Mientras tanto, en reunión de jefes de bancada se determinó que el diputado Ramón Barrios encabezará ya esta comisión especial que investigará las acciones que provocaron la crisis de las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, pero dejando en claro que es el Ministerio Público quien debe actuar contra los delitos electorales. Sí, pues con la buena noticia que hemos sido convocados para el día 9 de abril a sesión de pleno. El día de ayer también se ha hecho público lo que son los miembros de la comisión especial. Se le ha sido asignado el trabajo de investigación de los hechos o acontecimientos que se suscitaron en el marco de las elecciones primarias e internas en nuestro país. Se le ha establecido que sus funciones comenzarán después de la declaratoria respectiva de las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral y pues tendrán el tiempo prudencial y el necesario para, en el marco de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Congreso Nacional, realizar las investigaciones para que posteriormente presenten al Pleno del Congreso Nacional el informe correspondiente. Recordemos que el trabajo de la comisión es mera y exclusivamente investigativo y pues por supuesto al final las conclusiones y las respectivas sugerencias quienes tendrán que después de este informe realizar sus acciones dependiendo de los hallazgos encontrados serán los operadores de justicia en caso de que sea sujeto de deducción de responsabilidad administrativa, responsabilidad penal. Eso corresponderá a los entes encargados, en este caso la comisión especial. Su instrucción es realizar un trabajo investigativo. Y los miembros del oficialismo siguen arremetiendo en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral Cosette López y Ana Paola Hall y las responsabilizan de las irregularidades cometidas durante este proceso electoral primario y solicitan al Congreso Nacional destituirlas para evitar lo mismo en el proceso general del 30 de noviembre. Cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto no tiene nada que ver en eso, sino que estas señoras se quieren lavar las manos, principalmente esta Cosette López. A todo el mundo sabe, todo el pueblo hondureño sabe que ella es una de las culpables para que estas elecciones del 9 de marzo fueron un desastre. Por culpa de ella, esto fue esta situación. El Congreso Nacional inmediatamente debe de interpelarlas y quitarlas inmediatamente del Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, esto prácticamente lo del 9 de marzo fue una prueba para las generales. Fue una prueba, exactamente, pero ¿quién fue el mayor ganador? Fue el Partido Libre, porque el Partido Libre viene de menos a más, mientras el bipartidismo, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, decayeron. Y en las últimas horas, un grupo de jóvenes universitarios nacionalistas interpusieron una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por los ataques registrados en contra de las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López. Social y política que han recibido la consejera Cosette López Osorio y la consejera Ana Paola Hall. Como miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral, esta violencia es producto de su contundente accionar en pro del mantenimiento de la democracia en nuestro país. Las amenazas recibidas por militantes del partido oficialista Socialista Libre a través de redes sociales, las intimidaciones por parte de funcionarios públicos e instituciones del Estado, así como las falsas acusaciones con el objetivo de desmeritar su labor encomendada, son evidencia clara de un intento de desestabilizar la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, máximo garante de la democracia en Honduras. Estos hechos constituyen una grave violación a sus derechos humanos, a sus derechos de los cuales gozan como personas naturales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Situación de Derechos Humanos en Honduras 2023,
Además, siempre en estos temas, la diputada del Partido Liberal, Erika Urtecho, ha señalado que es necesario desvirtuar las opiniones que desprestigien la credibilidad de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, ya que lo único que busca es generar incertidumbre. Hoy está haciendo lo mismo, pero lamentablemente está siendo atacada por algunos sectores que quieren desprestigiar el Consejo Nacional Electoral. Sin duda que toda la población hondureña se siente sumamente preocupada e inquieta después de lo que pasó el 9 de marzo. Pero no podemos permitir que aquellos que tuvieron que ver en ese boicot del 9 de marzo vengan también a hacer un desprestigio del Consejo Nacional Electoral. Bien, vamos a continuar siempre en el mismo tema y los recientes pronunciamientos internacionales sobre las elecciones primarias e internas han despertado las opiniones entre sectores, quienes señalan las irregularidades suscitadas perjudican la imagen del país frente a otras naciones. Gabriela Plata nos amplía la información. Los recientes llamados de la Unión Europea y la Embajada de los Estados Unidos, donde instan al Consejo Nacional Electoral a mantener la independencia pese a las fisuras registradas con las Fuerzas Armadas por las irregularidades suscitadas el pasado 9 de marzo durante el proceso electoral primario. Algunos sectores ven con preocupación estos pronunciamientos, ya que aseguran evidencian la mala percepción que se tiene de Honduras a nivel internacional. Un papel que nunca se había visto en el país. El pueblo hondureño ha perdido toda credibilidad en las Fuerzas Armadas porque fueron incapaces de llevar en tiempo y forma las urnas a los centros de votación, y eso ha generado la desconfianza en el pueblo hondureño en la institución. Sé que hay mucho malestar a lo interior de las Fuerzas Armadas. Tras la emisión de estos comunicados, diputados del oficialismo aseguran es necesario que partiendo de esta conflictividad del país se emprenda acciones, evitando que éstas puedan replicarse para los próximos comicios generales. Es lo que podamos construir aquí, al interior de Honduras. La democracia en Honduras debe ser construida, apoyada y desarrollada por los hondureños. Agradecemos si los extranjeros nos quieren ayudar y se pronuncian, pero lo más importante es lo que podamos hacer aquí internamente en Honduras. Bueno, muchas gracias. Desde el 9 de marzo hasta la fecha, las múltiples irregularidades registradas han puesto en el ojo del huracán a los entes rectores de custodiar el proceso electoral, donde sectores aseguran es necesario ejercer acciones penales, evitando vuelva a desestimar la desconfianza nacional e internacionalmente. Necesario que haya una serie de investigaciones y se identifique y sancione a los responsables, tanto administrativa como penalmente en su caso. Aprendamos esta lección y que no volvamos a repetir los errores y creo que algunos de ellos intencionales que se cometieron en este momento, para garantizarle a la población que su derecho al voto va a ser respetado. Pese a la conflictividad de intereses, el pueblo está a la expectativa, exigiendo que las autoridades actúen imparcialmente. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y son muchas las dudas que salpican la impartición de justicia en el país, sumado ya a la desconfianza sobre el actuar político, que cada vez deja más que desear, donde ha arrastrado a la democracia y también a la transparencia. Sectores cuestionan el actuar del sistema judicial del país, donde se ha visto muy penetrado y manejado aparentemente por la política, al punto que algunos imputados han optado por fugarse ante la poca credibilidad. Para empezar, una Corte Suprema de Justicia que se la repartieron pues como pastel los políticos y sin tomar en cuenta la meritocracia, y lógicamente vamos a tener una mala administración de justicia porque no hemos elegido una buena Corte Suprema con los mejores abogados. Digamos en la Fiscalía, donde no se toma la meritocracia para elegir los funcionarios. Entonces eso es lo que estamos cosechando, y a futuro, no esperemos a futuro, sino que ya tenemos ya los frutos, ya tenemos nosotros en la actualidad. ¿Qué es lo que sucede? Ya las personas no confían en la administración de justicia y se dice que es persecución política, razón por la cual don Romeo pues al final pues opta por irse del país o fugarse, que más bien le agrava su condición como procesado. La oposición, por su parte, cree que se pretende instalar un sistema parecido al de Venezuela. Mire, en principio es importante que el pueblo hondureño tenga muy claro que eso es
lo que está en la receta del Plan Venezuela, así, tal cual, así. Debilitamiento de las instituciones, desacreditar las Fuerzas Armadas y además militarizar, instrumentalizar, politizar las instituciones de justicia. Eso es así tal cual. El caso del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez y el actuar del alto jerarca de las Fuerzas Armadas es más que una evidencia de cómo el Poder Judicial ha perdido autoridad, aseguran profesionales del derecho. Las componendas políticas han sido parte del platillo diario de la justicia hondureña de una u otra manera. Por otro lado, como usted bien lo ha señalado, hay un quebrantamiento de las medidas penales contra el general Romeo Vázquez Velázquez. Y por otro lado, el general Rupel Hernández, veremos que arroja el Ministerio Público en las investigaciones de la responsabilidad legal que este pudo haber tenido como obviamente máxima figura de las Fuerzas Armadas y obviamente el pueblo a la expectativa. Mientras funcionarios del partido de gobierno defienden a las Fuerzas Armadas y culpan a la oposición. Las críticas contra el general Roosevelt pocos tienen que ver contra el general Roosevelt. Eso es un ataque bastante vil. Como activista de Libra. Los activistas de los otros partidos son los que lo están atacando. Porque el ataque a Roosevelt es un ataque a Rick Moncada. O sea, no es un ataque a Roosevelt. Actualmente Honduras se encuentra en un estire y encoge donde se salpica la política y la impartición de una extraña justicia. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Gracias por continuar con nosotros. Eso es Impacto BTV. Estela, recuerde también siempre buscarnos a través de nuestras redes sociales como BTV Somos Todos en Facebook, Instagram como BTV-Honduras. Además en TikTok usted nos puede encontrar como BTV-HN. Además en la radio también nos puede sintonizar en la 92.5 y de esta manera estarse informando acerca de las noticias que están sucediendo en el país. Y precisamente vamos a continuar con nuestra agenda informativa. Hacia la zona norte del país, la periodista Cristina Escobar nos tiene los detalles acerca de cuánto estarían pagando ya todos los precandidatos que van a presentar, o mejor dicho, que no presentaron esos informes financieros ante Política Limpia de cada una de sus campañas que realizaron durante todo este proceso electoral. ¿De cuánto estaríamos hablando, Cristina? Buenas noches. Así es, buenas noches, licenciada Yanet Flores desde Tegucigalpa, bueno, acá en la zona norte en San Pedro Sula, informándole siempre sobre este tema. ¿Cuánto es lo que deberían de pagar estas personas al tardarse por presentar este informe de Política Limpia? Sería alrededor de unos 25 salarios mínimos. Eso, bueno, afecta en diferentes condiciones. Para eso que estamos con Kaylee Wandique para conocer, licenciada, todo esto, informe, qué es lo que le acontece, cuánto es lo que deben de pagar. Es correcto, bueno, según la ley de Política Limpia, debieron presentar los informes los candidatos y aspirantes a cargos de elección popular. El plazo venció ayer a las 12 de la noche, sin embargo, se hablan de las sanciones por no presentar a tiempo el informe. En este caso, las sanciones van entre los 5 y los 100 salarios mínimos, que se encuentra aproximadamente en 13.000 empiras, y por no presentar el informe a tiempo dentro de las fechas establecidas, pues sería una sanción de 25 salarios mínimos. También para aquellos candidatos que no recibieron un financiamiento por personas exteriores, ¿deberían de presentar esos informes siempre? Sí, no importa que no hayan recibido un financiamiento, que no hayan utilizado recursos, siempre se deben de presentar a la unidad de Política Limpia y deben de hacer una declaración jurada con que no recibieron ningún tipo de financiamiento, ¿verdad? En este caso es importante siempre que se presenten, aunque no presenten el informe, deben de presentarse a realizar su declaración jurada. Y estos candidatos que no recibieron un financiamiento, pero sí fueron apoyados por los familiares, amigos, ¿también deben de presentar? Es correcto, deben de presentar, no importa si su esposo, amigo o cualquier familiar en cualquier parentesco que tengan con el candidato aspirante, siempre pueden presentar el informe y ellos declaran como personas naturales. ¿Qué pasa, licenciada, con aquellos candidatos que no presentan facturas? ¿También pueden ser sancionados? Sí, deben de presentar siempre su informe, no deben de tener ningún tipo de especulación, miedo ni nada.
por decir no tengo la factura, pero recibí el dinero, no importa. La unidad de política limpia tiene un recibo especial que simplemente deben de llenar cuando no tienen el respaldo de la factura correspondiente o recibos o algún tipo de transferencia. Sí, porque tendríamos, por ejemplo, en el caso de transferencias electrónicas, ¿cómo sería en ese caso? Es como les explicaba, deben de presentarse siempre a la unidad con el informe y ahí se les otorgará un recibo que pueden llenar, ¿verdad? Muy bien, bueno, declaraciones de la licenciada economista Kaylee Wandique sobre este tema. Ya ustedes escucharon, alrededor de 25 salarios mínimos es lo que estarían pagando estos candidatos por tardarse o no haber presentado el informe de política limpia a tiempo. Con esta información, si no hay más preguntas, licenciada, retornamos a estudios principales de Impacto BTV. Bien, gracias Cristina por el informe. Vamos a continuar en otros temas. Ante las constantes quejas de los productores de camarones del país por las pérdidas millonarias que enfrentan tras el cierre del mercado de Taiwán, el canciller de la República aseguró que el gobierno ya está buscando nuevos nichos como el de Corea para que puedan exportar el crustáceo catracho. Tenemos que seguir trabajando. Mire, yo creo que el entorno mundial a veces supera también las posibilidades de Honduras en cierto sentido. Entonces la única forma que tenemos que hacer es cooperar con el sector camaronero, ver la forma en que encontramos nuevos mercados, nuevas posibilidades. Como lo decía, se está buscando la apertura de mercados como Corea y otros, seguir trabajando para la búsqueda de mejor acceso a China, a otros niveles y en otros mercados del mundo. Yo creo que, como lo he dicho, el mercado del camarón hondureño es competitivo. Logramos levantar la demanda que había en México también para que ingresara el camarón hondureño. Así que buscar nuevos nichos y nuevas oportunidades. Además, el gobierno ha firmado un convenio de generación de empleos con la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, con el cual se podrían emplear hasta más de 40,000 hondureños retornados de los Estados Unidos. Con el fin de brindarles oportunidades laborales a los hondureños que sean deportados de los Estados Unidos, el sector de la construcción se suma al programa de emergencia laboral del gobierno denominado Hermana Hermano Vuelve a Casa. Este convenio es una forma de canalizar a nuestros hermanos migrantes con la capacidad de empleabilidad de la industria de la construcción. Anualmente nosotros generamos alrededor de 35,000, 40,000 nuevos empleos. Entonces este convenio va a hacer que dentro de esas nuevas plazas que se están creando podamos canalizar a nuestros hermanos retornados. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que si la industria de la construcción crece pegadita a la economía, que se espera un 4% para este año, pues estaríamos hablando que podemos dar alrededor de 40,000 nuevos empleos en el sector construcción. La Secretaría del Trabajo será el intermediario entre los catrachos retornados y los empresarios de la industria de la construcción. La Secretaría de Trabajo cumplirá su papel de intermediación laboral con los migrantes retornados que son atendidos en los diferentes centros de atención del migrante retornado KMR. El migrante es atendido, pasa por las diferentes oficinas, se le realiza una entrevista en la cual se le consulta si está buscando una nueva oportunidad de empleo en el país o una oportunidad de emprendimiento. Él responde, se le hacen diferentes también consultas en torno a su perfil profesional, se le brinda la asistencia para crear la elaboración de su hoja de vida. El canciller de la República asegura que el convenio firmado con los constructores es de mucho beneficio para la industria. Yo creo que es muy positivo porque nos permitirá la atención y que muchos hondureños que vienen como una mano de obra calificada de los Estados Unidos o de México puedan tener posibilidades de empleos en la construcción hondureña, generando también oportunidades de crecimiento para el país. Así que estamos trabajando en esa área no solo con la Chico, se firmó también recientemente con la Asociación Hondureña de Maquiladores. El sector azúcar también está buscando empleos, el sector café, Smart Cities nos ha ofrecido empleos. O sea, yo creo que hay una buena aceptación a que el migrante hondureño que tiene capacidades de mano de obra calificada encuentre posibilidades de empleo. Según datos de la Cancillería, en lo que va de este 2025, ya han sido retornados desde los Estados Unidos y México unos 6,000 compatriotas. Y con el programa de emergencia laboral, el gobierno ya ha logrado identificar más de 11,000 puestos de trabajo, 6,000 con la agroindustria
industria y el sector maquila y 5.400 con otros sectores. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Vamos con más de Impacto BTV. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, ha manifestado su preocupación ante la falta de construcción del puente Bailey que se destinó para la comunidad de Flor de Cuba, puesto que ya hay denuncias que se están robando las partes de esta estructura. El día jueves hablé con el ministro de la CID, Octavio Pineda, y le dije que si no iban a ejecutar la obra, que nos dieran a nosotros la oportunidad de recoger todos esos materiales para poder sacar 40 millones del presupuesto de la Municipalidad de San Pedro Sula y hacer los cabezales donde se ponga ese puente. Porque en un año político va a ser difícil que lo pueda construir el gobierno. A nosotros no nos importa ejecutarlo nosotros y que lo venga a inaugurar la presidenta. No hay ningún problema, pero es una necesidad de ese puente. Y de antemano digo, si las pilas o las pilastras que están ahí, los materiales de ese puente siguen donde están, van a terminar en chatarreras, porque es un material muy valioso para venderlo como chatarra. Bueno, es que está abandonado en el bordo. Entonces, una pieza de ese puente vale 15.000 empiras. Y es una cantidad de piezas que están ahí. Esperemos que el gobierno garantice la seguridad, porque si se roban estas planchas, el puente no se va a poder. Y por otra parte, más de 100 mujeres emprendedoras han recibido ya un capital semilla valorado en 1.2 millones de lempiras, abriendo camino a nuevas oportunidades y crecimiento. Con el objetivo de fortalecer el empoderamiento económico de mujeres, madres solteras y retornadas, la Organización Internacional para las Migraciones, en colaboración con diversas instituciones, entregó un capital semilla de 1.2 millones de lempiras a más de 100 beneficiarias, impulsando su desarrollo y autonomía financiera. Es una entrega de capital semilla a 81 mujeres que pasaron por un proceso de formación en emprendimiento, en habilidades blandas, en derechos, en salud mental, y ellas elaboraron un plan de negocio. Dentro de este plan de negocios está la elaboración de un presupuesto que ellas mismas elaboran sobre cuáles son los insumos que van a necesitar para fortalecer su negocio. Emprender siendo madre soltera no es sencillo. Esta mujer, que migró durante 5 años enfrentando experiencias traumáticas debido a las crisis del país, finalmente ha encontrado una oportunidad y el apoyo necesario para construir su vida y la de su familia. En lo de la migración, casi 5 años que anduve ambulante fuera del país. 5 años. Yo conozco perfectamente lo que es Guatemala, Nicaragua, El Salvador, porque mi meta era no regresar a Honduras. Con 6 de las compañeras que íbamos, 2 quedaron en el río y no pudimos hacer nada. Ellas murieron allí en el intento, ¿me entiendes? Nosotras tuvimos que seguir avanzando, pero que ahora, porque cuando yo me fui no conocía las organizaciones de ayuda que hay ahora. Ahora está OIM, hay muchas organizaciones que brindan apoyo a la mujer, está Ciudad Mujer, hay muchas organizaciones que ellas solo tienen que tocar la puerta, pedir información y van a ver que la vida es más fácil, porque ahora sí contamos con una ayuda para salir adelante. Michelle Ávila, como muchas mujeres en Honduras, lucha diariamente por mantener a su familia sin un empleo estable, enfrentando la inseguridad y la falta de oportunidades. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 38% de los hogares en Honduras son liderados por mujeres, muchas de ellas madres solteras. Estos dependen principalmente de su trabajo, ya sea independiente o asalariado, reflejando la gran carga económica que asumen. Con imágenes de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Y por otra parte, con una inversión que supera los 150 millones de lempiras, se inauguró una subestación de energía con capacidad de 10 megawatts y una moderna cancha de fútbol, la número 70. La presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha realizado 2 visitas para inaugurar 2 proyectos importantes en La Arada, departamento de Santa Bárbara. Por una parte, una inversión de 150 millones para inaugurar una subestación generadora de 10 megawatts, pero también la inauguración de un moderno
área deportiva Fútbol 11. Para mí es un honor estar aquí. Los recuerdos muy grandes que tengo en mi corazón. Y yo lo puedo decir con toda la fuerza de mi corazón. A este pueblo tan amado no les he fallado, les he cumplido. Para mí es un honor estar aquí. Las 70 canchas que estamos inaugurando. Un espacio para nuestros jóvenes, para nuestros niños, que no solamente es un espacio para recreación, sino que es un espacio que les permite a nuestra niñez y a nuestra juventud la competencia, también un espacio de poder reunirse, pero igual disciplina y salud mental. El ministro Eric Tejada de Energía menciona los 150 millones de lempiras que se han destinado para este proyecto energético aquí en La Arada. Importante de infraestructura eléctrica. Acá estamos inaugurando hoy 10 megawatts de potencia que van a inyectarse justo aquí en Arada directamente en la red de distribución. Estos circuitos del departamento de Santa Bárbara, tanto el 304 como el 332 históricamente han sufrido de bajo voltaje y también, van a beneficiar en sí a todo el departamento. Es una inversión de 150 millones de lempiras y va a tener efecto, insisto, en todo el departamento. Y el comisionado de Condeport, Mario Moncada, ha inaugurado junto con la compañía de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento la cancha número 70, cancha deportiva a nivel nacional. Hoy, presidenta, Condeport, esta secretaría o esta dirección que dignamente dirijo, porque usted confió en nosotros, con poco presupuesto ha hecho mucho. Ese es un mensaje que le envía el gobierno a la presidenta Castro, que cuando los dineros se transparentan, rinden. 70 canchas inauguradas, presidenta, el día de hoy. 70 canchas. Tenemos 30 pendientes de inauguración. 30. Me encantaría que nos acompañara a 3 canchas que tenemos ya listas en Tegucigalpa de fútbol 5 para inaugurarlas y ponerlas a disposición de esos niños y niñas de esas zonas vulnerables del sector de la capital de la República. Solo en materia de energía se han destinado más de 25.000 millones de lempiras con 11 proyectos de subestación de energía. De igual forma, se han destinado más de 800 millones de lempiras a nivel nacional para la mejora permanente del sistema deportivo de Honduras. Con cámara de Walter Pérez, les informa César Euceda. Y vamos a cambiar completamente de tema. Los diputados del Partido Nacional han mencionado que en su intento de retornar ya a las sesiones serán como prioridad la ley de empleo parcial previo a la llegada de la Semana Santa. Es así, José Luis Castellanos. Usted en este momento con la diputada Antonieta Mejía para darnos más información. Buenas noches. Así es, licenciada Yanes Flores, muchas gracias. En efecto, tal y como lo menciona, la convocatoria para sesiones en el Congreso Nacional será hasta el próximo 9 de abril. Sin embargo, ¿qué estaría pasando con la bancada de oposición? En este momento me encuentro en compañía de la diputada María Antonieta Mejía para consultarle, diputada, por parte del Partido Nacional, ¿esperarán hasta el 9 de abril para retornar a sesionar, ya que son más de 40 días sin sesiones en el Congreso Nacional? Bueno, saludos cordiales al pueblo hondureño. Gracias, Luis, siempre por el espacio. Un saludo a Cabina Central. Mire, es preocupante. Ya las elecciones internas ya pasaron, ya pasó el parto, ya pasaron los 40 días. Ahora es el momento que el pueblo hondureño ocupa de los funcionarios, de sus diputados que fueron electos en legalidad y debida forma a que sesionen. No hay excusa alguna del por qué no sesionar. Yo creo que hoy, de cara a que ya viene la Semana Santa, hay muchos jóvenes que nos abordan en la calle y nos dicen cuándo van a aprobar la ley del empleo parcial. Cuando haya voluntad por parte de los que dirigen de forma ilegal el Congreso Nacional y su junta directiva, porque quieren seguir en veraneado, quieren seguir prolongando las vacaciones. ¿Acaso no les ajustó todos estos 40 días? Es una falta de respeto al pueblo hondureño. Y al que soy parte integral del Congreso Nacional, no me siento orgullosa de esta burla que le hacen al pueblo hondureño. Por eso venimos como bancada del Partido Nacional a exigir
enérgicamente pero respetuoso que se sesione en legalidad y debida forma. No hay excusa alguna para no sesionar. Y asimismo le pedimos a las bancadas de oposición, Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, que se unan a la causa. Al final la autoridad mayor es el Pleno y podemos autoconvocarnos como ya lo hicimos una vez, pero esta vez en el Pleno Legislativo, porque yo creería que ellos no van a entorpecer este proceso porque donde manda es el Pleno del Congreso Nacional. ¿Ya han dialogado con las otras bancadas, diputada, para realizar este tipo de autoconvocatoria que, como usted lo mencionaba, en el pasado ya lo han realizado? Sí, nosotros tenemos un diálogo cerca con ellos, hemos tomado de buscar una causa, de que realmente el pueblo también de los diferentes departamentos le piden a ellos reanudar las sesiones y ellos no pueden hacer caso omiso a lo que el pueblo les exige, así que creeríamos que estaríamos llegando a un consenso previo a reanudar las sesiones parlamentarias si siguen con esta negativa de reanudarlas hasta el 9 de abril. ¿Ustedes como primera opción en agenda podrían colocar este tema de la ley de empleo parcial previo a Semana Santa? Sí, claro, nuestra prioridad siempre es el pueblo hondureño. Nosotros hemos dicho que tenemos una interpelación para el jefe del Estado Mayor Conjunto, pero si ustedes nos ponen una balanza entre la interpelación y el empleo parcial, 1000 veces nos vamos a ir por el empleo parcial, que es lo que tanto hemos venido pidiéndole a gritos desde que se derogó la ley del empleo por hora y que han sido incapaces de presentar una alternativa al pueblo hondureño, que la presentó el Partido Nacional y que queremos que la pongan en beneficio del pueblo. Perfecto, muchas gracias. La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, y tal su opinión en cuanto a esta situación. No se han retornado las sesiones en el Congreso Nacional y una de las principales prioridades que podrían colocar en agenda, apartando claramente lo que es esta interpelación al jefe del Estado Mayor Conjunto. Parte de lo que le puedo informar, licenciada. Retorno con usted. Gracias, José Luis, por el informe. Buenas noches. Y siempre refiriéndonos a este tipo de temas, también otros que se estarán buscando para poder buscar o lograr, mejor dicho, ya su aprobación en el Congreso Nacional a retornar ya las sesiones el 9 de abril, son la Ley de Justicia Tributaria, que se encuentra en su tercer y último debate, los proyectos educativos, Ley de Acoso Escolar y el Desarrollo de la Nación. Así lo dio a conocer el diputado Edgardo Casaña. Ya en horas de la tarde, en sesión con jefes de bancada, se estableció la posibilidad de que dejemos un espacio al Consejo Nacional Electoral para que haga sus respectivos trabajos, ese escrutinio especial que se está haciendo ahorita, y que luego haya un informe final, una declaratoria. Yo creo que mal haríamos crear distracciones, crear debates infecundos. Por ejemplo, tenemos la ley del acoso escolar, por ejemplo, que impulsó la diputada Silvia Ayala, y tenemos otros importantes en cuanto al desarrollo del país, que deberá de también trabajarse inmediatamente. Tenemos ya para tercer debate la ley de justicia tributaria también, por ejemplo, y otros temas de inversión de país que hay que resolverlos ya. El Hospital Escuela se debe a las pasadas administraciones que solo contrataron como si se tratara del patio trasero de su casa, pero no bajo procesos legales, lo que impedía que cientos de empleados pudieran jubilarse, y ahora poco a poco se va solucionando el conflicto en el centro hospitalario de la capital, informó la ministra de Salud, Carla Paredes. Ha sido el Hospital Escuela. Recuerde que lo acabamos de pasar a nosotros. Un hospital que fue manejado como el patio trasero de la casa de los funcionarios durante 14 años. El desorden que había allí en el tema de recursos humanos es aterrador. Corregirlo es ley. Es lento, porque usted necesita dictamen sobre dictamen para poderle asignar a usted una plaza que tuvo pero que no existió, para que exista y respetarle su antigüedad. En ley es complicado, y lo tenemos que hacer en ley. Eso representa que en su momento estas personas, ninguna se hubiera podido jubilar. Ninguna. Si hubiesen seguido como iban, ninguna se hubiera jubilado. Imposible, no tenían nada en orden. Y como bien lo decía nuestra señora eso presidenta, cuesta un poco, pero lo estamos consiguiendo. Una cosa, surge otra, resolvemos esa, surge otra, pero entendemos, hemos llegado a entender que es una dinámica muy usual en el sistema público. Intentamos resolverla todo lo que podamos para que la población sufra lo menos posible, pero sobre todo que los colaboradores puedan cobrar. Porque esa es la
Mientras tanto, un menor permanece internado en el Hospital Mario Catarino Rivas sin que sus familiares hayan sido localizados. Las autoridades de ese centro asistencial hacen un llamado urgente para encontrarlos y brindar al niño el apoyo necesario en su recuperación. El menor ingresó desde el domingo 23 a las 8:23 de la mañana, según el expediente clínico. Ingresó en condición de desconocido, ¿verdad? Fue trasladado por ambulancia de Copeco, venía obviamente sin familiares. El reporte de ingreso, el diagnóstico de ingreso es politrauma, ¿verdad? TEC moderado, secundario a caída de árbol, 5 metros de altura. Se entrevistó al paciente, ¿verdad? Tuve la oportunidad de entrevistar al menor y él me da referencia de que vive en el bordo de la Guadalupe, junto a su mamá y sus 2 hermanitos. El nombre de la mamá es Nelly Cruz Antúnez, según él refiere, ¿verdad? Y el nombre que él dio posteriormente es Celín Antonio Urbina. Ese es el nombre que él da, ¿verdad? Entonces no hemos podido hasta el momento, desde el domingo, ya hoy tenemos martes y nadie se ha presentado al hospital, ¿verdad? Igual el caso ya fue referido a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Para que nos puedan ayudar con la ubicación de la madre, pero todavía estamos a la espera. Ve usted qué complicado. Ojalá que los familiares o algunos vecinos puedan dar con las personas más cercanas a ese menor que se encuentra ya hospitalizado en emergencias del Catarino Rivas para que él pueda seguir con su recuperación. Ahora bien, vamos a darles otra noticia. Es la tragedia que alcanzó a varias personas la madrugada de este martes en San Pedro Sula, cuando un incendio arrasó con 4 viviendas en la colonia La Unión, dejándolos en la calle. Reducidas a cenizas quedaron 4 casas de madera y láminas pertenecientes a un mismo núcleo familiar, tras un devastador incendio la madrugada de este martes en el sector de La Unión. Los afectados relataron que el cableado eléctrico tomó fuego y se expandió rápidamente por las viviendas. No, yo ya iba para el trabajo, yo ya había ido mi primer y mi segundo hijo. Yo iba para afuera cuando miré el incendio ahí, no pude hacer nada. Aunque la familia y vecinos alertaron a los bomberos mediante el sistema de emergencia 911, cuando estos llegaron las llamas ya habían devorado los 4 hogares y luego de 2 horas de intensa labor pudieron extinguir el siniestro. Se consumió en su totalidad. Recuerde que la estructura pues es de madera, más el menaje de la vivienda pues fue rápido su consumo por lo que es el material combustible. Los afectados quedaron prácticamente en la calle, con la única ropa que llevaban puesta, unos incluso hasta descalzos, pues ante la rapidez con la que avanzó el fuego, no pudieron sacar nada. Aceptamos ayuda si quieren, bienvenidos van a ser, como usted sabe, estamos damnificados, no tenemos nada, los quedamos sin nada, ropa, zapatos, lo más básico. La familia relató que hace unos 4 años vivieron una pesadilla similar, cuando un incendio también consumió gran parte de las viviendas. Hoy, ante esta nueva tragedia, apelan a la solidaridad del pueblo hondureño para volver a levantarse. Si desea colaborar con ellos, puede comunicarse a los números 9939-2248 o al 9494-8990. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y vamos a cambiar completamente de tema. Ya ha surgido la información de cuándo estarían compareciendo ante el Ministerio Público las concejales del Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando en este caso de Ana Paola Hall y también de Cosette López. Ya se ha dado la fecha y hay un escrito donde asegura: nos permitimos notificarles que nuestra declaración en calidad de testigos la podemos llevar a cabo el día jueves 10 de abril del corriente de las 2 de la tarde. Ya sería el 10 de abril entonces cuando ellas se estarían presentando ante el Ministerio Público a las 2 de la tarde para hacer su declaratoria. Dicha declaratoria, según este escrito, también tendría lugar ya en el salón de juntas de donde estaba el centro de cómputo del CNE, destacando que dicho oficio nos indica expresarme que debíamos contestar después del 8 de abril próximo, razón última por la cual no se intercambió más comunicación.
Ratificamos que somos las más interesadas en que se esclarezcan los hechos y nuestro compromiso con la ineludible responsabilidad de culminar las etapas del proceso electoral hasta su finalización, brindando de esta manera resultados transparentes que sean fiel reflejo de la voluntad del pueblo hondureño. Así cita ya este documento justamente que ha emitido el Consejo o las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y también Cosette López, a los fiscales del Ministerio Público, donde ellos tendrían ya esta comparecencia el próximo 10 de abril. Es momento de despedirnos, así hemos llegado al final de las noticias, pero siempre diciéndoles a todos ustedes que se mantengan en constante comunicación a través de nuestras redes sociales. En Facebook recuerden encontrarnos como BTV Somos Todos, además Instagram como BTV-Honduras, además en TikTok BTV-HN. Y por supuesto, si usted, como le digo siempre, no tiene su televisor cerca, pero sí una radio, nos puede sintonizar en la 92.5. Así es que ya lo sabe, ahí están nuestras plataformas digitales. Será hasta el día de mañana. Que tengan todos ustedes una feliz noche.